Hello, bienvenidos a Catarsis. Iván, yo estoy muy emocionada por el tema del día de hoy. Se va a armar bueno los trancazos. La sobremesa estuvo rica, ahorita que estamos planteando el tema. Bien. Va a estar muy fuerte e interesante. Sí. Educativo también, y va a responder muchas preguntas acerca de temas que vamos a descifrar ahorita. Así es, hoy vamos a hablar misma raíz, diferente fruto. No vamos a hablar de huertos ni nada por el estilo. No. Vamos a hablar de relaciones. Así y ahorita es. entramos un poquito en materia. Así ¿Le es, damos? pues vamos dándole. Perfecto, bienvenidos, esto es Catarsis. Iván, pues qué emoción. Digo, hoy vamos a hablar misma raíz, diferente fruto, enfocándonos un poquito a que venimos de los mismos papás, pero los hijos tenemos diferentes resultados, ¿no? A veces no se compara en nada la vida del hermano mayor con la vida del medio, o si hay más chicos, somos totalmente diferentes, aún viniendo de los mismos papás, ¿no? Así Esa es. la referencia. Y para esto tenemos el día de hoy otra vez y de nueva Así cuenta. es, sí, ya. Digo, si vamos a hablar Ya es de temas la de familia, hermandad, ¿no? Ya. así es que la decimos volverla a invitar en otro día completamente diferente. Claro. A mi querida Carol, bienvenida. Hola, muchas gracias. Ya es tu segundo podcast. Gracias por la invitación, la verdad se me va a hacer hábito, pero yo encantada de estar aquí acompañándolos y de aportar un granito de arena a los temas tan Controversiales. tan controversiales. Y este va a estar más controversial. Sí, todavía. me temo que sí, pero yo feliz y encantada. Sí, decidimos plantear este temita aprovechando que ustedes dos son hermanas, que por ahí hay una historia entre ustedes y que creo que la relación entre hermanos sí es un poquito compleja, pero también sobre la calidad de resultados que estos hijos de los mismos padres pueden tener en sus vidas, ¿sí? Entonces, hablando en todos los sentidos, económico, personal, familiar, en todos los sentidos, siempre son resultados diferentes, y eso que fuimos educados por los mismos padres. Que en teoría nos educaron igual, ¿no? O con que los no mismos hubo valores, diferencias. los mismos principios. Muchos papás creen esto, pero en realidad pasan cosas diferentes. Entonces vamos a hablar de eso, acerca de la hermandad y de los resultados que en sus vidas cada hermano tiene. Claro. Porque es tan diferente o tan opuesta si se supone que fuimos educados en los mismos valores. Exacto. Y sobre todo porque ya lo hemos tocado en algunos otros podcasts, el tema de hijos, bendición y desgracia, cómo fuimos concebidos, Ajá. las circunstancias por las que fuimos, pues, planeados. Gestados. Y obviamente todo esto impacta, ¿no? En la vida que vamos a tener. Aún viniendo de los mismos papás, pues vamos a tener resultados completamente diferentes porque fuimos planeados completamente diferentes, con intenciones diferentes y bajo circunstancias diferentes, ¿no? Porque a lo mejor el primer hijo fue planeado con muchísima emoción, ansia y lo que tú quieras, o fue accidental, como fue mi hermano. O sea, ella fue totalmente accidental. Esto no es personal. No, Ya empezaron los trancazos. Si nos ¿no? estás escuchando, sorry. Déjenme pongo mis guantes. y yo, por ejemplo, que fui concebida bajo el concepto de que iba a ser niño, etcétera, ¿no? Todo eso cómo tiene un impacto en las actitudes, en las acciones, en la personalidad de los hijos, aún viniendo de los mismos padres, ¿no? Entonces hacemos un paréntesis para que la gente pueda entender. Vayan a escuchar el podcast de hijos, desgracias o bendiciones. Uh-huh. Entonces, lo primero que hay que concebir es, cada hijo es concebido con circunstancias diferentes. Así es. De la misma forma, diferente posición, diferente circunstancia, diferente... ¿Posición a qué te refieres? Sí, posición Chinito, económica. Bueno, pues sí, también, ¿no? Así a lo mejor con más ganas, otras sin tantas, Claro. ¿no? Entonces hay condiciones diferentes entre los hijos. Obviamente fuimos concebidos de la misma madre, del mismo padre, pero con diferentes escenarios y condiciones. Así es. Estos escenarios y condiciones obviamente en cada hijo van a quedar impregnados y esto va a formar o carácter o personalidad o estructuras o va a generar cierta información tipo ADN que está grabada y esta información va a determinar demasiadas circunstancias con los hijos. De hecho, hasta podemos percibir que tienen diferentes cuerpos, a lo mejor todos son delgaditos y hay uno gordito, o uno es güero y el otro es moreno, o sea, todo ese tipo de circunstancias tiene impacto. Sí, el Entonces, orgullo, ¿no? vamos a hablar entonces de qué pasa cuando estos hijos, que son concebidos de los mismos padres, en su vida proyectan realidades completamente diferentes. Exacto. Ujú. Porque a uno le puede ir bien entre comillas, el otro le puede ir de la fregada entre comillas, o porque a uno punto intermedio, porque alguien se enferma, porque alguien no, porque nos pasan condiciones diferentes a pesar de que fuimos educados con las mismas realidades. Ajá. Y hoy va a ser parte del tema y por eso decidimos
compartir este tema con tu hermana, porque es la mejor versión que podemos tener. Y ahorita que estuvimos en la sobremesa salieron varios temitas que queremos compartir con ustedes, no tan profundos, pero sí para que nos puedan empatizar un poquito. Ahora, me gustaría que empezáramos con el tema. Interesante. No es terapia, ¿sí? Para la gente es simplemente compartir un diálogo. Ay, pero chicas, por favor, comience. No va a ser terapia, pero sabemos que la gran mayoría de familias que están constituidas bajo los mismos papás y los hijos de esos papás, porque en mi caso, pues yo tengo 2 hijas de papás diferentes. Aquí sí nos vamos a enfocar en el tema de... Tú fuiste práctica. Para que no se peleen, ahí exacto, les va. Ya, chinga madre, casi el suyo y no me están dando lata, ¿no? Pero aquí vamos a enfocarnos a los que somos hijos de la misma pareja de papás y cómo se pueden identificar otras personas que son hijos y entre sus hermanos ven realidades completamente diferentes. Uh-huh. ¿Por qué sucede esto? Y como adentrarnos un poquito entre mi hermana y yo, que tenemos esta perspectiva ya un poco más conscientes de este trabajo de proceso de sanación que estamos haciendo, que hoy lo podemos ver desde otra perspectiva, ¿no? A lo mejor ya tanto sin juzgar, sino entendiendo por qué nos están sucediendo ciertas cosas, ¿no? Va, a ver, entonces vamos a plantear algo, para los que no nos conocen un poquito, para quienes no las conocen, creo que ustedes tienen un antes y un después dentro de la hermandad, ¿sí? Sí. Dentro de su relación como hermanas. Uh-huh. ¿Cómo era ese antes? ¿Cómo es este después? Y ahorita entramos en mecánica para que puedan entender por qué resultados tan diferentes. Uh-huh. ¿Sí? Que eso pudo propiciar un distanciamiento entre ustedes como hermanas y que con un trabajo ha generado un vínculo más fuerte como hermanas. Claro. ¿Quién quiere platicar del antes? Vas. A ver, va Carol. Voy yo. Bueno, el antes viene desde la infancia. Realmente yo ahora que puedo comprender mejor las cosas, siento que tanto distanciamiento y tanta polaridad de personalidad tuvo mucho que ver en la comparación que de niñas teníamos como hermanas. Siempre en mi caso fue la hija modelo, la hija obediente, la que seguía las reglas, la que no daba problemas, la que se adaptaba a todo, la inteligente, la que sacaba buenas notas. Y si vieran la cara que estamos haciendo aquí, dices, wow. Cuando por el otro lado... ahí viene lo bueno. Déjala. Échale. Ahorita voy yo. La personalidad de Celi, pues mucho más... Cuidado con la palabra. No, es bruta, silvestre. No, mucho más rebelde, o sea, okay. Menos adaptable a las reglas. Para mí era mucho más sencillo siempre estar bien con la familia, no generar conflictos. Para ella era más opuesto, o sea, ella no podía de repente encajar como en estos estándares de la familia, de las reglas, de se hace porque yo digo, no era tan moldeable. Okay. Entonces esto generaba obviamente rivalidades, porque pues hasta cierto punto había momentos en los que yo quería las libertades que ella tenía, y lo recuerdo en la adolescencia que cuando yo soy hija mayor, entonces marca una pauta. Me tocó abrir camino de muchas cosas, que los permisos, que los novios, que las salidas, todo esto para mis papás fue primera vez conmigo. Entonces la primera vez que yo quise ir a una fiesta, pues era yo te llevo, yo voy por ti, a tal hora, y cuidado de ti si no estás en la puerta cuando yo llegue, porque ya era el castigo. Más rigidez. Sí, mucha rigidez. Cuando llega la etapa de Celi, en este mismo aspecto de salidas y todo, la historia fue totalmente distinta. Entonces acá ya era, ¿quién va a venir por ti? ¿Quién te va a traer? Ah, bueno, sí, está bien, llegas a esta hora. No había esa misma rigidez, y claro que era evidente, y claro que generaba una molestia muy grande y enojo, y siempre hubo mucho confrontamiento hacia mis papás de parte mía, porque yo reclamaba mucho eso. Yo decía, ¿por qué ella tiene las libertades que yo no pude tener? Si pudieran ver las caras de Celi que está haciendo. No, estoy muy creo que se está enterando por primera vez de esto.
A ver, vas, sigue. Pero sí, esto que comentas de que se está enterando era parte de ese entonces. O sea, no nos conocíamos como hermanas, vivíamos totalmente en un mundo, cada quien a su vez. Es que me voy a permitir meter aquí mi cuchara. Para Celi eso, porque lo tocamos en algún momento y lo hemos hablado, es para ella eso que tú mismo estás diciendo era falta de interés. Claro, a mí no les importa. Exacto. Y para ella representa ella sí tiene libertad. Claro. O sea, como una misma acción puede representar para todos los hijos involucrados diferentes reacciones. Exacto. Que es parte de lo que estamos hablando. Sigue, por favor, esto está interesantísimo. Sí, entonces creo que mucho de esta rivalidad se dio en la adolescencia, porque yo sí recuerdo en la niñez, sí llegábamos a tener más relación cordial en los momentos de juego y demás, siempre hubo comparaciones, eso siempre existieron porque siempre fuimos muy distintas, incluso en la escuela a mi mamá le decían, usted tiene el día y la noche en su casa. En un podcast lo comentaste, de hecho. Entonces, o sea, internamente en la familia y externamente las comparaciones existían por todos lados. Entonces, se notaban mucho, pero se hicieron mucho más notorias, o al menos de parte mía, yo lo veía todavía más notorio cuando ya entramos en la adolescencia. Okay. Entonces yo llego a la adolescencia, ella todavía estaba como que en la niñez, y me toca abrir, te digo, estos caminos, y como que, pues, batallar, de que la primera vez que mi papá me vio darle un beso a un novio, o sea, me andaba cancelando la fiesta de 15 años porque era el drama total de que cómo es posible que afuera de mi casa y no sé qué, y pues para mí era así como que se acababa el mundo, ¿no? Okay. Y eran muchas situaciones así, o sea, de que no puedes ir, cuando por fin me dieron chance de que un chico fuera a visitarme a la casa, era 2 horas y te metes. Y si no te metes, pobre de ti. ¿Quieres ir al cine? No puedes ir al cine. O te llevas a tu hermana, o sea, 1000 trabas siempre, ¿no? Okay. Entonces para mí eso era frustrante, muy frustrante, porque no podía como vivir era y experimentar, exactamente. Okay. Entonces pasan los años, pues se empieza como que a suavizar la cosa porque ya empiezas a crecer, ellos también ya empiezan como a soltar un poquito. A resignarse, ¿no? Pues porque ya pasó el pretendiente y como que ya se van aclimatando, ¿no? Entonces paso yo ya estos años, llega Celi a esta etapa y pues se ve el panorama totalmente completamente distinto. Yo lo percibo así como te lo acabo de decir. Totalmente libre. Entrando en tema de heridas, eso para ti era injusto. Era muy injusto. Perfecto, vamos entendiendo las cosas. Sí, era súper injusto porque yo la verdad es que está bueno esto. Sí, síguele, por favor. Exactamente pensaba, ¿por qué a mí no se me permitió lo mismo? Porque yo tuve que batallar para conseguir un permiso, para que me dejaran salir, para tener un novio, y ella llega con la puerta abierta y no hay restricciones y no pasa nada. Entonces, yo confrontaba mucho a mi papá en aquel entonces. Me enojaba mucho y sí le reclamaba por qué ella sí puede hacer y deshacer y por qué a mí no se me permitió hacerlo. Ok. Y bien, te estás enterando, mira. Las respuestas de mi papá en su momento eran, es que tu hermana es muy rebelde, no puedo con ella, me decía. Pero hasta la fecha. Se declaró no apto para. Ay, sí. Pero claro que no me dejaba satisfecha su respuesta. No la compraba, claro. Entonces, siempre fue muy polarizado esto a partir de esas épocas. Me imagino entonces que, ahorita entramos contigo, espérame. Me imagino quiero hablar, me imagino que esto también te genera una especie de resentimiento hacia tu hermana, o sea, claro, que no es provocada por ella, sino por la injusticia que viste alrededor. Sí. Me imagino que en ese inter también fue estarla chingando. Sí. Debo reconocer. Yo creo que tal vez. Probablemente. Ok, bien, pero sin darnos cuenta, muchos papás generan esta especie de rivalidad con los hijos. Sí, obviamente el que tú seas la primogénita marca una pauta totalmente Uh-huh. diferente a tú ser la segunda. Por supuesto. Eso generó mucha rivalidad. Uh-huh. Ahora, el mismo mudo quieres hablar ya un después, ya está, hermandad consolidada. No, creo que de lo que mencionaba Carol ahorita,
se ve justamente una perspectiva diferente porque yo era como no les importa dónde ando, no les importa con quién, les da igual si llego o no llego, al cabo que a mí no me quieren, la tienen a ella, ¿qué más da si a mí me pasa algo? Pues la hija favorita ya está ahí y ella cumple las reglas y ella no las hace enojar y estarían mejor sin mí. O sea, esa era mi forma de más pensar rechazo, en la adolescencia. Y acá un poquito más de injusticia. O sea, en mi adolescencia esa era mi forma de ver las cosas. O sea, da igual lo que yo haga, no les importa. Esa era como la forma en la que yo lo veía. Claro. Y yo no los confrontaba tanto en el sentido de por qué ella sí, en el sentido de libertades, porque yo me las daba sin su autorización. Claro. Pero sí era como yo no quería ser como ella. Yo no quería ser como mi hermana. Yo les decía, ni esperes 10. Y a huevo hacía que yo no sacara 10. Porque soy inteligente. Pero para mí un 10 era ser igual a Carol. Claro. Y era como, la chingada, yo no quiero. Entonces yo sacaba 8, sacaba 9. Cuando yo entré a la universidad le dije a mi papá, porque ella se graduó con excelencia académica, o sea, imagínate la vara tan alta, y yo le dije, ni voy a competir, ni creas, o sea, yo no me voy a graduar por excelencia académica, eso que te quede claro desde ahorita. Entonces, desde ahí viene mi postura a no quererme parecer en nada a ella. Yo decía, no, yo tengo que ser todo lo contrario porque yo no quiero eso, porque lo veía muy exigente, o sea, yo decía, qué hueva, a mí me daba hueva, por ejemplo, su actitud tan perfeccionista en la hija modelo y la hija perfecta, yo decía, ay no. Esto ya está trabajado, señores, sí, así que ya, no se preocupen. O sea, a mí me daba mucha flojera como seguir los pasos. Emparejar. Exacto, sí. Como decía, ay no, qué hueva, a mí no me gusta su vida, o sea, yo decía, no, yo no quiero así. Aunque eso implicara irme al extremo, claro, y pagar las consecuencias de irme al extremo, porque era completamente rechazada por mis padres, no me sentía parte del clan, me sentía completamente desvalorizada por mis papis, y era como que, ay, la hija no deseada, pues entonces me toca ser la mala, y era como... Y compraste bien ese papel. Y compré el papel de ser la mala del cuento, y de ir en contra de todo lo estipulado, ¿no? Fui mamá a los 18, ya espérate, ya entraremos a ese detalle. Infinidad de cosas que hice como para seguir demostrando que yo no iba a encajar en el molde. Entonces ustedes, bueno, en mi caso, pues bueno, yo soy el único hijo que vive, digo, para no quedarme excluido, ¿no? Soy el cuarto hijo de 5, después me entero que somos 8 en realidad, y yo paso a ser del cuarto al octavo, no del cuarto, porque somos 5 vivos. Entonces, antes de mí hay 4 hijos muertos, y me recorro y soy el octavo, y dices, entiendo muchas cosas, ¿no? Pero de todos mis hermanos, yo soy el único que es independiente, que no tengo hijos, que no estoy casado, bendito sea Dios, etc. Entonces rompo como todo el modelo, al final de cuentas, pero yo soy uno de los más chicos, entonces a mí me tocó parte de la separación de mis padres. Lo que no viví fue lo que mis hermanos mayores vivieron, ¿sí? Entonces, por ejemplo, 2 de ellos pues tienen problemas con las drogas, etc., yo no. Entonces es como, hay un antes y un después, y ahí voy indagando un poco la historia y dices, ahora entiendo por qué yo puedo tomar decisiones un poco diferentes a las de mis hermanos. Nada más era para no quedarme fuera del tema, ¿no? Gracias. Entonces, regresamos a lo demás. Ahora, pero me gustaría preguntarles a las dos, ya con esto que hemos estado trabajando, pues la sobremesa se puso buenísima, ¿qué diferencia pueden encontrar tú de ella y ella de ti en el tema de, tuvieron a los mismos padres? Claro. Los mismos modelos al final de cuentas, probablemente hasta los mismos ejemplos, ¿sí? Pero ahorita, por ejemplo, la reacción que vi de ti, Celi, es así como, chinga, ¿sí te sentías mal por mí? O sea, yo sí era, o sea, sí, yo pensé que hasta ni mi hermana me pelaba, ¿no? Sí, como que no me hacía en el plano terrenal. Exacto, y a lo mejor tú, ella viéndote en la perfección y no saliéndote del molde, pero en tu interior gritando libertad, como la película de Corazón Valiente, ¿no? O sea, y hay estos modelos completamente contrastantes. ¿Cómo se sintió vivir con padres iguales, pero con posturas diferentes? Mira, en mi caso, siempre fue un peso muy grande. O sea, siempre se sintió una responsabilidad muy grande, porque sobre mis hombros estaba el no puedes fallar. O sea, qué fuerte. Eres la hija modelo, porque realmente así me vendieron el papel y así lo compré. Claro. Y además eres la primogénita. Ajá, además, exacto, el ser la hija mayor es como que socialmente eres el modelo a seguir, ¿no?
Entonces, la verdad es que para mí era muy, muy fuerte y muy pesado cargar con esta responsabilidad de no puedes bajar el ritmo, o sea, no puedes mostrarte la que no puede, la que falla, la que pierde el control, la que se muestra mal ante las calificaciones o vulnerable ante la vida, o sea, o que estás triste, porque tampoco eso no es tan permitido, no puedo ser una preocupación, exactamente. Era un peso sumamente grande, ahora lo entiendo mucho mejor que antes, pero sí se sentía esa responsabilidad sobre los hombros de no poder fallar. Y eso se sufre también. Y que probablemente lo curioso es que para ella la cercanía con los papás, que estaba muy bien, pero era un peso para ti. Sí, y tú lo veías, ¿no? Y tú lo veías como con un lazo de envidia, por poner una palabra, claro. O desear eso, y decir, o sea, yo estás escuchando. Digo, ay, no. Ahorita que escuchas el infierno que pudo haber vivido, dices, ¡ay, como que me plantea así! Sí. Pero también tú que ves o que escuchas las consecuencias que puede ser vivir bajo estos extremos, sí. Dices, ok, qué padre, pero para las dos hay como una o sea, hay un precio a pagar. Claro. O sea, en cualquiera de las dos versiones hay un precio a pagar que nos costó a cada una. O sea, ella, ese perfeccionismo de ser esa hija modelo, pues ese sentirse asfixiada, yo creo, y con una estafeta tan grande, porque eres la hija mayor y tus hermanos como borregos te van a seguir, que claro que yo no lo hice, pues, pero no era un borrego. Eras como la oveja. Pero al final es como algo que yo anhelaba, era esa complicidad que tenía con mis papás, ¿no? Porque como ella sí encajaba con todo el molde y con todos los requisitos, si lo podemos decir así, pues era aceptada, era apapachada, le demostraban afecto, y a mí me trataban o sea, yo lo sentía, pues, que me trataban como si tuviera sarnas, como que hazte para allá, estás loca, ya no tienes remedio. O sea, infinidad de veces llegué a escuchar eso. O sea, fuiste un caso perdido. Sí, o sea, yo infinidad de veces llegué a escuchar eso de mis papás, ¿no? Es que no tienes remedio. Ya no sé qué hacer contigo. Oh, qué fuerte palabras. Y yo, pues me fui más de hocico. Pues. Sí, claro, obviamente. Claro. Ok. O sea, realmente estamos procesando. Es como, aún teniendo los mismos padres, tenemos diferentes versiones de nuestros padres. Esa es una realidad. O sea, cosas que hacían mis papás, yo podía haber dicho, es que son súper ojetes, ¿por qué hacen esto? Y a lo mejor Carl decía, no, es que eso a mí se me hace súper buena onda. Son buenos. Son buena onda, y qué padre que lo hacen. Y yo lo podía ver desde otra perspectiva, porque hoy lo comprendemos, que lo vemos desde la herida, ¿no? O sea, en este caso, Carol con una herida de injusticia muy evidente. Que de hecho me lo compartió cuando estaba escuchando los podcasts de las heridas. Yo, ay, me identifico en injusticia. Sí. Y yo con la rechazo absoluta, ¿no? O sea, y en ese entonces hasta mi morfología lo hablaba, lo gritaba, cañón, o sea, yo era, o sea, mi ropa parecía que estaba colgada en un gancho, o sea, de verdad, o sea, de lo esquelética que estaba, porque realmente la herida de rechazo era predominante. O sea, ahí estaba muy activa. Muy marcada. O sea, demasiado evidente. Hoy que soy más consciente de eso, ¿no? Ahorita ya estoy más rellenita, lo que te quiera, pero en ese entonces, con todo lo que yo puedo ver hoy de Celine hace 14 años, era un rechazo absoluto y completamente marcado. O sea, yo no me sentía parte de la familia. Y creo que fue muchas de las cosas que trabajamos en terapia, la parte de la pertenencia, ¿no? De pertenecer al clan, de ser parte de, sin perder mi autenticidad, porque hoy me queda claro que soy la oveja negra, y hoy me encanta y estoy muy orgullosa de ser la oveja negra, pero con dirección, con una orientación. Sí, claro. En ese entonces no, estaba completamente descarrilada, y eso me hizo cometer demasiadas, pues, imprudencias. No quiero llamarle errores, porque una de ustedes haber sido mamá joven y no creo que sea un error tener un hijo. Sin embargo, no fue fácil ser mamá a los 18, y eso también es un precio a pagar de tu rebeldía, ¿no? Ahora, ya entraremos en materia, pero hoy en día, ¿cómo es su relación? Si no, la gente va a decir, no, estos se van a matar ahorita. Pero no, ha habido un proceso entre ellas, y me consta y he sido partícipe de los dos lados. ¿Cómo es ahora para ustedes esta hermandad que en algún momento, yo recuerdo unas palabras que decías, hoy tengo, mi querida Celi, hoy tengo lo que siempre decía con mi hermana?
Sí. Y me encanta ese vocabulario, también de ti lo he escuchado. Hoy, ¿cómo es ese vínculo entre ustedes? Pues yo te puedo decir que es lo que siempre quise tener de un hermano, y en especial de una hermana, ¿no? Digo, siendo mujeres, siempre quise tener esa cómplice, esa persona en la que yo pudiera confiarle si me siento bien, si me siento mal, no siempre mostrarle que todo está perfecto y que nada está pasando, pero todo se dio a raíz, lo hablábamos en un podcast, ¿no? Anterior, de la pérdida que viví con mi hijo, cómo Celi ya estaba en un proceso contigo de sanación, yo estaba pasando por todo este caos, entonces ahí creo que fue el acercamiento, ese fue el punto donde otra vez... Sí, las murallas se derrumbaron. Se vinieron abajo y pudimos como que empezar a crear una relación diferente. Y poco a poco, la verdad es que en un inicio fueron pláticas más a menudo, después ya fueron algunas confidencias y hasta el punto de hoy que siento que ya podemos hablarnos en cualquier momento y decir, me está llevando el tren. Claro. Me siento tal cual derrumbada o por el contrario, me pasó esto grandísimo y estoy muy contenta. Nos podemos mostrar ya tal cual nos sentimos sin esas máscaras de que no, yo soy la que te tiene que poner el ejemplo y tú eres la rebelde. Sí, realmente nos quitamos cada quien el peso que traía encima y podemos mostrarnos más transparentemente con una relación genuina, y eso es algo que para mí es... Que también se puede decir hasta en la misma relación, puedo decirte que no sin que te ofendas, sin que te molestes, o puedo compartirte algo sin la necesidad de pensar que le vas a sacar provecho, o que me vas a defraudar y me vas a acusar con mis papás. Exacto. Entonces creo que eso está bastante interesante, sí. ¿no? Sí, aquí se lo platicábamos cuando estábamos preparando el podcast, o sea, que yo realmente no confiaba en mi hermana porque sabía que terminaba mi mamá enterándose, y si mi mamá se enteraba toda la familia, o sea, había a veces, me acuerdo perfecto de una circunstancia en específico que algo conté yo, no me acuerdo si a través de Carol o directamente a mi mamá, que después vino una prima que quién sabe de dónde y me mandó un mensajito, oye, es que fíjate que no deberías de estar haciendo esto, y yo me sentí completamente traicionada. Aparte, la traición es una de mis heridas predominantes también, porque yo decía, no puedo hacer que lo que yo comparta en mi núcleo familiar no lo sepa toda la familia, ¿no? Y era algo que Carol y yo no teníamos. La verdad es que mucho de lo que ha habido después de esta transformación es porque ni siquiera fue planeado. Yo creo que ninguna de las dos planeábamos llevarnos así, y eso lo hace más enriquecedor porque no fue algo que por lo que trabajamos, pues fue algo que se fue dando, cada quien entre sus procesos y sus crisis fuimos haciendo más empatía con la otra y mostrándonos auténticas, mostrándonos sin caretas, como dice Carol, y sobre todo en esa parte de respetarla en su individualidad y respetar su personalidad, y que ella respete la mía, ¿no? Porque somos muy diferentes, pero hoy eso ya no nos causa un conflicto, porque ella sabe que puede ser completamente libre conforme ella se lo permita, y yo puedo ser completamente pues quizá perfeccionista o muy inteligente sin tener que compararme con ella. Sí. Hoy sabemos que eso se puede dividir sin generarnos una rivalidad o una competencia entre nosotras, pero eso ha sido después de un trabajo personal que después se fue llevando a la práctica, ¿no? Algo que a mí me causaba como mucho conflicto, y lo platicábamos también ahorita en la preparación del podcast, es como teniendo los mismos papás, hay un tema en específico que somos también completamente polarizadas, ¿no? Pero espérate, pregúntame ahora a mí, perdón. Hay que incluirlo en el podcast. Sí, ya sabes que hoy es lo del tema, la inclusión. Ay, es que andas bien sensible. Se me olvida, perdóname. Se me pasa así como... ¿Cómo ha sido para ti, Iván? Cuéntame. Pues mira, déjame te platico. Digo, aparte también de lo que he aprendido yo siendo mi propio cliente como terapeuta, porque yo me doy terapia. Entonces, algo que aprendí es, yo cuidaba mucho a mi mamá de mis hermanos, y creo que se los he platicado, ¿no? En lo íntimo. Entonces, para mí que mis hermanos hicieran algo en contra de mi madre era como, wow, ¿no? Entonces yo era el
el esposo simbólico de mi madre. Y bueno, no era el sirviente de mi mamá, entonces ya cambia el rol. Entonces, cuando entendí que mi único trabajo es ser hijo con ella, cambiar muchas cosas con mis hermanos. Claro. O sea, dejé de juzgar, dejé de atacar, dejé de cuestionar, dejé de reprocharles cosas. Y algo que hice con cada uno, por ejemplo, con mi hermana la mayor, que se llama Ángeles, en una ocasión la invité a comer y me empieza a cuestionar, ¿y por qué te fuiste a vivir sola? A ver, güey, espérate. Lo que yo hago con mi vida es asunto mío, o sea, yo jamás juzgo tus decisiones, porque estás soltera y tienes 50, o sea, eres lesbiana, no, ¿verdad? Entonces, no te cuestiono de esa forma. Dije, entonces te voy a pedir un favor, yo nada más tengo una mamá, con esa es más que suficiente, o sea, no voy a tener dos. ¿Quieres ser mi hermana o quieres ser mi madre? Pues no, tu hermana. Dije, entonces llevamos una relación como hermanos. Cuando tú me cuestiones como si fueras mi mamá, te voy a pagar un acto. ¿Te parece? Sí, y nuestra relación es genial. ¿Cómo estás, carnal? Carnalita, va. Con mi hermano Ramiro también, que tiene problemas con las drogas. Un día llegué y le dije, ¿sabes qué, carnal? A partir de ahora renuncio a seguirte cuestionando, criticando por qué tienes este problema. No es mi asunto, el que lo tiene eres tú. Claro. Cuenta conmigo en lo que yo te pueda ayudar si quiera. O si quiero, pero a partir de ahora eres mi hermano y mi relación va a ser así. Entonces, es curioso porque yo con todos mis hermanos me llevo súper bien, pero entre ellos se llevan a veces el chongo. Pues ya se peleó uno con el otro. Pero no estás de referee, pues. No, jamás. Intermediario. Ni con mi mamá. Es que tus hermanos, ay, mamita. Cuídese. Ya le cuelgas, ¿no? O le escuchas mínimo para que se desahogue, pero dejas de ser referee, dejas de ser juez, dejas de tomar una postura o mantenerte en quién está en la razón o quién no. Claro. Y te mantienes, pero también, y algo que les he procurado que compartan es jamás dejando de ser hijos. Sí. Porque al final de cuentas también somos hijos y Así debemos es. un amor a nuestros padres, lealtad a nuestros padres, etc., pero sin perder los lazos que como hermanos podemos vivir. Así Sí, es. entonces yo creo que esas relaciones cuando las sabes separar y puedes tener una complicidad entre hermanos, que mamá no se entere, pero que quede entre nosotros es riquísimo. Y no falta la mamá que diga de qué hablar. Sí. Entonces, Sí nos ha pasado. del clima, o sea, porque a fuerzas quieren saber, o sea, pero no, esto ya es entre nosotros como Claro. hermanos. Hay cosas que entre hermanos podemos platicar que no es conveniente que pues, papá y mamá se enteren, porque a lo mejor Así te es. platico algo de mi mamá y se lo platicas y lo va a tomar personal. Exacto. Entonces creo que también esa parte de aprender a respetar, ¿no? Entonces, Así es. gracias por incluirme en la Ay, conversación. no, te adoramos, Se los ya sabes, agradezco un placer. mucho. Pero a ver, El podcast también es tuyo. Sí, Gracias claro, por venir de sí, invitada. gracias, muy amable. Ibas a decir algo interesante. Sí, algo que a mí siempre me ha causado me causaba demasiado conflicto, era que veníamos de los mismos papás y cabe mencionar que mi hermana y yo nos hemos dado cuenta, pues, la relación un poco tóxica que pueden tener nuestros papás, ¿no? O sea, eso hoy lo vemos sin juzgarlos, pero cómo es que viniendo de esa pareja, mi hermana pueda tener un matrimonio y yo no pueda estar en pareja. Era algo que a mí me causaba muchísimo conflicto y te lo llegué a preguntar infinidad de veces, ¿no? Porque yo ya llevo 2 separaciones, lo acabo de mencionar, 2 hijas, cada hija tiene su diferente papá, y yo decía, es que no entiendo por qué, si venimos de la misma raíz, por qué ella sí puede tener un matrimonio feliz o sano, y por qué yo no. Eso era lo que a mí me cuestionaba mucho, yo no lo entendía, y parte era de mi rechazo o de mi traición y de todas mis heridas que traigo, era de que pues si eres la rebelde, pues hasta en eso tienes que ir en Es como contra. castigo, ¿no? Era como cierta culpabilidad por mi rebeldía, como si yo dijera, pues no encajas, pues no encajes ni en matrimonio, ¿sabes? Como que yo misma me llegué a decir, pues chula, eres un caso perdido, ¿no? No te lo dijeron infinidad de veces. Y era algo que también envidiaba mucho de mi hermana en su momento. Yo decía, me daba como hasta cierto coraje que ella pudiera tener una vida feliz en matrimonio, con una pareja que la apoya, la respalda, que son un equipo, que pueden tener una estabilidad porque les va bien, y que a mí me ha tropezado mucho el tema de las finanzas, y siempre era de que, pero es que ¿por qué ella le va bien? De seguro porque es la hija modelo. Sí, claro, Celine, si te hubieras adaptado a un pinche molde no estarías así, ¿sí sabes? Como que venían como muchos cuestionamientos a mi cabeza, pero no cuestionamientos asertivos, sino como un látigo, ¿no? Por güey, o sea, por rebelde, por... O sea, al final la mala terminaba siendo tú, de todos Así modos. es. Entonces, eso era lo que yo, o sea, y lo platicábamos ahorita, ¿no? Como ella
tiene esta vida en pareja, porque tampoco tiene como un referente con mis papás de un matrimonio sano. Es que aquí es donde queremos empezar a hablar. Ujú. Desde tu postura, muy probablemente tu percepción no es un matrimonio sano. Ajá. Están juntos, se aman y tienen una familia, pero tú les ves estos defectos. Ujú. Dentro de esta estructura, ella vio la unión porque era el pilar, porque era el soporte, porque hay estructura. Sí, tú buscaste una estructura y ella trabajó en esa estructura, adaptable y sufriendo y todo el rollo, y tú con rebeldía y todo este rollo. Entonces, ella siempre defendió la unión, tú defendiste la libertad. Y eres libre como Caso el viento. resuelto, El que sigue. como el programa de... Como Caso el juez, cerrado. caso cerrado, ya, listo. Hoy comprendimos. Así de sencillo, por eso está, tiene que hablar desde terapia. O sea, por eso dentro del hermandado de los hijos es importante ver qué defendía cada hijo. ¿Cuál es la postura de cada hijo ante sus padres? ¿Sí? Entonces a lo mejor tú los veías como sí veías el problema y ella probablemente lo veía, pero hasta lo justificaba. Ujú. ¿Sí? Y de hecho lo hemos hablado, no puedo ventilar muchas cosas sin ventilar de más, pero estamos conscientes que dentro de esta perfección que tú veías, que es exactamente lo mismo que hablamos hace un rato, probablemente no sepas dentro de esa perfección cuáles son las grietas que se han creado y que han generado así como, lo tengo que aguantar, ¿sí? Ujú. Y para ti es más fácil mandar a la chingada. Pero la pregunta que sería, ¿cuántas veces o cuánto tiempo trataste de hacer que funcionara? Ay, varias. Exacto, y en ese proceso, al darte cuenta que no funcionabas adaptándote o quedándote, o bajando la guardia, o quitando tu rebeldía, o siendo la esposa modelo, pues no funcionas bajo ese estereotipo. No. Sí. ¿Y cuántas veces, si eso no lo hubieras hecho, o sea, en qué momento hubieras terminado esas cosas? No hubieras aguantado ni un año, literal, pero quisiste adaptarte. Entonces, Ujú. por eso también la forma tan diferente en la que pueden manejar sus relaciones. No el fondo, la forma. Exacto, fondo es forma, Viera, ya lo entendiste. Wow, Vendí hasta mis este año maestros. cayó el 20. Sí, entonces, pero eso es parte de las estructuras. Obviamente, pues no queremos ventilar, pero estamos con toda la gente, es que todo matrimonio tiene sus problemas. Pues sí, pero a lo mejor cuando estás bajo esta estructura, renunciar a eso no es una opción. Sí, exacto. Para ti renunciar a eso siempre es la opción. Sí, Tarán. tienes mucha razón en Gracias, lo que muy dices. amable. Digo, y me identifico porque bajo este modelo en el que yo fui creciendo, Exacto. bajo esta estructura, para mí era como el ideal o lo Fue lo que se normal te de vendió, hacer. claro. Exacto. Entonces, cuando yo conozco a mi marido, Saludos. saludos, sí, Desde los 9 años, ¿no? Aclara que desde los 9 años lo conoces. Ok. tenemos bastantes años juntos. O sea, no empezaron una relación a los 9 años, porque luego la gente, si no le explicas, se queda con se conocieron. ya éramos mayores de edad. Perfecto. Cuando iniciaron una relación. Sí. Nos conocemos, en un inicio realmente la relación no estaba muy lejos de ser una relación sana. Hubo, pues digo, la escuela que yo traía también de lo que yo veía, pues obviamente lo replicaba. Y con este control que me caracteriza y de que todo quiero manejarlo y que todo no se salga de los límites y demás, pues estaba muy lejos de ser una relación sana. Has de haber sido medio neuras. Sí, fue mucho tiempo y fui muy tóxica, muchos años fui muy, muy tóxica, hoy lo reconozco y no me da vergüenza decirlo porque ahora sé que estoy enmendando el camino. Y que se hacía de forma inconsciente y era repetitivo. Pues. Sí, O sea, exacto. no es justificable, pero Hay era una razón. Hay una algo razón. inconsciente que se Claro. manifestaba, ¿no? Claro. Sí, entonces la verdad distaba mucho de llegar a una relación perfecta como a lo mejor tú la percibes, Ujú. que de afuera puede verse así, pero dentro llegó a haber caos. Cuando nos casamos, pues entonces yo digo, no puedo seguir como con esta misma toxicidad porque no me va a aguantar el hombre, o sea, se me va a terminar cansando y se va a ir. Y viene una adaptación. Y viene una adaptación. Claro. Pero no dejo de ser esa esencia neurótica, de mucha ira, una personalidad
muy hiriente cuando explota. O sea, esa esencia que ya tengo o que ya era parte de mí, no se fue. Entonces, lo único es que traté como de regularla, pero quedó. O sea, esa esencia se quedó. Y vivimos así muchos años. Entonces, yo te puedo hablar que a partir del proceso que yo vivo con mi hijo, ahora sí puedo decir que hubo un parteaguas también en ese sentido. Y entonces empezamos a darle un sentido diferente, un contexto ya diferente a la vida en pareja, porque antes era muy asfixiante también el que no puedes ir con tus amigos, el que nada más yo, y a mí me tienes que avisar todo, y a tal hora estar aquí, y si no hago el paréntesis deseando la misma libertad que en algún momento deseaste de adolescente, pero tampoco la tienes porque ya estás casada. Sí, y aparte como yo no daba esa libertad a mi pareja, pues tampoco me sentía con el permiso de vivir esa libertad, que yo a él lo castraba de que no puedes ir, no hagas esto, no, y eran problemas si se hacía lo contrario. Entonces yo no podía caer en el error de hacer eso mismo, porque entonces había motivos para reprocharme. Claro. Y era muy cansado vivir así. Que para los ojos de los demás es, ay, qué bonito matrimonio. Sí, exacto. Mucha gente siempre nos decía, qué bonita pareja, y ay, me encantaría algún día que encontrar a alguien y ser así como ustedes. Nos lo decían, pero dentro de mí no me la creía, porque decía, es lo que se ve, más no es realmente lo que se vive. O sea, no digo que nos llevábamos del chongo y así, que no había muy buenos momentos, pero la realidad solo la conocíamos nosotros. Claro, obviamente. A partir de que sucede lo de mi hijo Jesús, da un vuelco totalmente la relación también, y empiezan a permitirse muchas más cosas. O sea, ya haber acuerdos muy diferentes, más negociación. Y ahora con el proceso que he llevado ya de terapia, pues las cosas han venido a beneficiarse mucho más en ese sentido. Y ahora cuando la gente dice qué bonita pareja y demás, lo siento más neto, pues, ¿no? Sí, porque dejó de ser un peso, ya se convirtió en una realidad. Ahora sí lo siento más real, como más acercado. No digo que somos la pareja más sana del planeta, pero por lo menos siento que ahora sí ya vamos encarrilados hacia ese rumbo. ¿Y estás consciente que eso se siente un poco más como pareja? Sí. Y es más armónico. Recordando una frase que en algún momento dije, es que Jodorowsky dice que en tu vida solamente vas a poder crear aquello que ya conoces. Entonces, estas mismas estructuras con las que adolescentes vivimos, pues obviamente se van a mantener en una adultez, si no hay una transformación, si no hay un cambio. Entonces, esa misma apariencia que viste de la hija perfecta, del modelo perfecto, si lo transportaste al matrimonio perfecto. Claro. Y fue envidiable ahora. Ahora yo quiero un hombre así, que me trate así, que sea así, sin darte cuenta del peso que para ella podría significar vivir bajo esa perfección. Claro. Que tú le llamabas amor, pero para ella era exigencia. Sí. ¿Sí? Entonces, aguas con este tipo de detallitos, de lo que no vemos. Y recordando que hoy en día vivimos en esta aceptación social, pero con este rechazo personal. ¿Sí? En tu experiencia, ¿qué hay? Yo tengo 2 separaciones. De eso se rebelde hasta en eso, chico. No, creo que yo más bien no estaba dispuesta, volvamos a lo mismo, encajar en el molde. Bien. Porque yo veía matrimonios muy sumisos en mi clan. Y yo decía, es que yo no quiero. Así me cuesta estar sola, yo no quiero eso. Pero te adaptabas en algún momento. En algunos momentos me adapté, pero terminaba explotando, porque no es mi personalidad. O sea, el ser la ama de casa, amorosa, sí, lo que tú digas, no puedo. O sea, de verdad es algo que va en contra de mí. O sea, no, es más, lo llegué a intentar. Te salen decía, hasta ronchas. Sí, o sea, y te lo juro que decía, ¿qué estás haciendo? O sea, esta no eres tú. ¿Por qué? Porque obviamente también había como mucha presión social de si yo me separaba de mi última pareja, que fue mi marido, con ese sí me casé, que yo decía, no manches, o sea, otra vez es volverte a separar y todo lo que viene de, pues ese señalamiento social de tus padres, de tu familia, de otra vez, lo corroboras. Otra vez vas a dejar a tus hijas sin un papá, que no sé qué.
Pero yo decía, es que yo no quiero lo que mis ojos veían o con el lente con el que yo los veía, los matrimonios de mi clan, yo decía, yo no quiero esto. O sea, realmente hoy estoy consciente que yo no estoy hecha para una vida en matrimonio. Hasta ahorita. Hasta ahorita. Sí, también. Hasta la Celine de hoy, casi 32, hoy te puedo decir que sí me encantaría a lo mejor tener una pareja, pero ya no sé si yo viviría en matrimonio, porque no es algo que, al menos no como está estipulado socialmente, ¿no? Con esos roles en los que no encajo, o sea, es una realidad, no embono. El servirle al hombre, el tener la ropa planchada, los calzones lavados, yo no puedo con eso, o sea, realmente ni siquiera me gusta hacer de comer, o sea, imagínate, o sea, y el simple hecho de pensar, porque socialmente así es como se está acostumbrado, o es la generalidad de los matrimonios, no quiero decir que todos, pero sí la gran mayoría funcionan con ese rol de una mujer entregada, dedicada a la casa, a los hijos, no va conmigo. Yo creo que hoy lo puedo pues aceptar, porque antes sí me laceraba mucho con ese tema. Hoy sí puedo reconocer que no funcioné en mis matrimonios, en primera por muchas cosas que hice de manera inconsciente, y en segunda porque al menos una cosa sí era muy consciente, yo no quería repetir las relaciones de mi clan, ¿no? Y eso me llevó a tomar la decisión de volverme a separar. Entonces, hasta en eso tenemos esa polaridad mi hermana y yo, ¿no? Ella sigue con esa estructura y sigue siendo un ejemplo a seguir en la familia, porque mis papás me lo llegaron a decir, tu hermana con un matrimonio bien hecho, y tú, ahí vas otra vez a separarte. Y era como, okay. Sí, ya lo sé, otra vez soy yo el pinche desmadre, ¿no? Que hoy a mis papás, bien o mal, pues ya se resignaron, si lo podemos decir así, a que esta soy yo y que realmente no... Y que no dejan de poner el piecito en la llaga de repente. Pues no, más bien no quiten el pie de la puerta, así como que tienen la esperanza de que Celine pueda estar en pareja, porque mi papá, hoy creo que hoy lo veo con los lentes, cada quien ve su realidad con unos lentes, ¿no? Y para ellos sigue siendo fundamental que yo pueda tener un hombre que me respalde. Yo entiendo entre líneas lo que mi papá a veces no sabe expresarme de manera amorosa, pero al final el trasfondo es, el hombre está para respaldarte. Uh-huh. Tú estás sola con 2 niñas. Y eso sé que les preocupa, por eso es esa insistencia en ten una pareja, ya tienes 2 años separada. Hay una buena intención, la forma es la que de repente no. El fondo no es la forma. Muy, muy amoroso. La forma no está tan chida de cómo me lo Hoy dicen. ya te entendemos qué querías decir. Gracias. Pero a lo que voy es cómo mi hermana y yo, viniendo de los mismos papás, con quizá la misma referencia de lo que es un matrimonio, ambas lo vimos diferente, ambas lo interpretó diferente, y hoy la realidad lo demuestra, ¿no? Ella tiene cada vez un matrimonio más sano y eso me da muchísimo gusto. Yo adoro a mi cuñado, pues tiene desde que nací en la familia. O sea, tú te llevas ya de compa con él. Sí, ya, mi carnal. Sí, o sea, Edgar casi cortó el cordón. No nos entendíamos porque siempre fue bien visto en la familia. Sí, o sea, el cordón de Javi. El cordón de mi hermano, el de mi hija, o sea, Edgar está ahí en todo. Ya es parte, ¿no? De ese hermano. Pero se nota, pues, como mi hermana y yo tenemos realidades completamente diferentes, con los mismos papás y en teoría las mismas bases, y cada quien lo aplicó de manera diferente, ¿no? Ahora, para ir, es que es un tema muy amplio, pero el tiempo lo tenemos muy corto, porque así hemos decidido. ¿Cómo ha sido este proceso para ustedes como hermanas juntarse, a pesar de diferentes estilos de vida? No hablamos de quién vive mejor que la otra, porque cada quien tiene sus propios placeres dentro de la vida que lleva, pero con esta realidad tan opuesta para los ojos de los padres, ¿cómo ha sido poder llevar una buena relación sin tener ya estos estereotipos que nos separen y ya basándonos un poquito más en la hermandad y en el amor que nos tenemos? Ay, suena bien bonito. Ay, cuando hablas así. Bien romántico. Yo ya trabajo en mi emoción, sí, pero cuéntenos, por favor. Yo te siento como terapeuta el día de hoy. No, para nada. Tengo miedo. No, claro que no. Okay. Espérate cuando hablemos. Yo creo que nuestra relación de hermanas ha impactado de manera indirecta mucho a mis papás. Sí, claro. Lo ven. Y una parte de ellos también creo que
están un poco extrañados de lo bien que nos llevamos hoy, Verona y yo. Porque obviamente ellos fueron testigos de lo mal que nos llevábamos. Sí. O sea, gritos, peleas. nos llegábamos a agarrar a Sí, golpes sí. una vez con mi mamá de por medio y obviamente se fue del lado de Carol. Hoy lo tengo que decir, me vale madre. Y claro que ellos llegaron a ser testigos de cómo ella y yo teníamos esta rivalidad a muerte. O sea, la verdad yo no la soportaba, o sea, y lo sabes. Y ella no me soportaba a mí, o sea, era una realidad, o sea, nos repelíamos y era así como que si dormíamos en el mismo cuarto, pero cada quien en su mundo, cada quien en sus cosas. Sin Realmente, dirigirnos la palabra, sí, muchas veces. Sí, o sea, vivíamos bajo el mismo techo, pero podíamos literal no saber nada la una de la otra. Es más, ni siquiera vernos para comer, porque no nos aguantábamos. No Y nos su mamá y soportábamos. ay, mis hijas. Pero mis papás sí fueron parte fundamental de esa rivalidad y esas Fueron clave. comparaciones. Sí, porque, claro. y hoy siento yo que ellos sí se sienten hasta un poco extraños de les hemos dejado a las niñas para irnos ella y yo a tomar unas chelas solas. Les va a decir, a ver cuál llega. Y eso siento yo que, una parte siento que lo han de recibir como, qué padre, mis hijas se llevan muy bien. Pero por otra parte es, ¿qué les pasó? Ujú. Porque esto no es normal. Sí. O sea, saben que fue de Jesús para acá, pero al final no deja de extrañarles esta complicidad que tenemos el día de hoy. ¿De tu lado? Yo te puedo decir que siento bien padre lo que hemos conseguido de año y medio para acá. Esa relación tan entrañable que siempre soñamos tener, que hoy lo sabemos, que siempre fue algo que deseamos, pero que las circunstancias en su momento no se dieron. Pero hoy que lo tenemos es súper rico, la verdad, podernos contar cualquier cosa sin sentir que la otra parte nos va a juzgar. Uh-huh. Que eso es súper importante. Creo que hemos caído ya en un rol de, ok, yo crecí bajo esta estructura, tú creciste bajo esta otra, somos bien diferentes, pero a la vez respetamos la individualidad de cada quien y la forma de ser de cada una. Podré no estar de acuerdo claro. en acciones que tú tomes, pero es tu vida y es tu decisión. Uh-huh. Y de igual forma de ella hacia mí. Me siento con la confianza de poderle compartir algo. Me sirve muchísimo. No sabes cómo nos complementamos con esta polaridad que tenemos. Al momento en el que yo tengo una situación, se la expongo y el escucharla, su punto de vista desde el otro extremo, es un panorama completamente diferente que a veces yo no soy capaz de ver por mí misma. Y al revés, Uh-huh. cuando ella me comparte sus situaciones y yo le expreso mi opinión, que al final del día es solo eso, creo que le he llegado a complementar algunas cosas que le pueden funcionar desde esta otra polaridad. Le das perspectiva. Claro. Entonces, no, que ha puesto hasta freno de mano porque yo soy muy arrebatada en Ay, cualquier proyecto. no, claro que Y no. ella es muchísimo más estructurada. Creo que hasta cierto llega a paralizarla en ciertas cosas. Sí. Y ahí es donde estamos en ese pimponeo ella y yo, Riquísimo. entre, no nada más en lo profesional, en lo amistades, etcétera, hemos caído en esa dinámica muy padre, Sí. porque yo la alcanzo a ver que ella como que se frena demasiado y ella sabe que yo me voy como tren desbocado y empezamos a tener esa balanza, porque ella me da su punto de vista más estructurado. A ver, es que yo haría esto, y es que yo consideraría primero esto, y antes de invertir ese dinero yo haría este paso y esto que yo no había considerado, porque yo ya quería hacerme millonaria y Sí, según claro. yo iba a invertir 40 y me iba a hacer millonaria con X proyecto o con cualquier negocio online, y ella me ponía ese freno de mano y es como que, bueno, sí es cierto, o sea, mejor sí, por mí me voy a capacitar y cosas que antes yo ni siquiera valoraba. Uh-huh. Porque no tenía como a quién platicarle que me pudiera decir, oye, fíjate que yo haría esto. No, yo me iba como gorda. Y yo creo que ella ha adoptado un poquito más como arriesgarse un poquito más, ser más aventurera, meterse a temas de ventas, que era algo que ella poco hacía. Y que yo soy muy buena en ventas, entonces a veces le puedo dar 2-3 tips y veo que los ha aplicado y me da mucho gusto porque en su negocio le está yendo muy bien. Entonces siento como que hemos hecho esa dupla bastante interesante
que hoy a mí me llena de muchísimo agradecimiento y muchísima gratitud poderlo tener con ella, porque pues es de aquí para adelante, ¿no? Lo que se empieza a construir y eso es lo padre, ¿no? A mí me gustaría ir cerrando con algo y me voy a atrever a hacer algo y no es terapia, que quede claro. Pero yo primero les doy las gracias porque desde la postura terapéutica y si me atrevería a decir como amigo en lo individual, Uh-huh. he visto estos lazos que se han fortalecido entre ustedes y ha sido riquísimo cómo me los comparten. Tú me cuentas desde tu perspectiva, te agradezco a ti también, Carol, que me platiques y veo cómo se ha ido forjando esta amistad hermandada, ¿sí? Uh-huh. Porque creo que también terminan siendo amigas Sí. y eso también es difícil de conseguir, ¿no? Pero me gustaría pedirles un favor, porque creo que también de repente decimos tantas cosas que traemos cargadas y nos desahogamos, pero desde el fondo de tu corazón, mi querida Araceli, ¿qué le dirías a tu hermana? Ay, Y viceversa. Yo te diría que te amo infinitamente y que me siento muy contenta de hoy poder tener esta complicidad contigo. Creo que poderte expresar todo lo que siento o pienso o quiero hacer sin temor a que sea juzgada por tu parte me llena de mucha tranquilidad porque era algo que siempre me atemorizaba y que al final tu presencia en mi vida siempre ha sido importante. Aunque te odiaba y te envidiaba demasiado, mucho de mí sí quería ser como tú o que fueras parte de mi vida. Y hoy me siento completamente agradecida de que lo seas, porque sé que es de aquí en adelante y sé que vamos a vivir muchos procesos y crisis y muchas aventuras, pero de la mano creo que se hacen muchísimo más llevaderos. Entonces yo me siento completamente plena de poder hoy decir que tengo una hermana con la que cuento y a la que amo profundamente. Please. Ah, tus emociones, Conmueve Iván, esto, tus muy emociones. sensible. Por fin lo vamos a lograr. También ya es tu misión. Okay. Yo, desde el fondo de mi corazón, te digo que soy plenamente feliz de hoy poder contar con esa persona con la que siempre deseé compartir mis experiencias, mis situaciones, mis días buenos, mis días malos, sin sentirme igualmente juzgada, sin que haya un regaño o no sé, simplemente palabras que no sean de apoyo. Hoy que tengo esa parte que me hacía falta para complementarnos, es súper padre, es muy rico saberte cerca, saber que cuento contigo, que logramos esa dupla que creo que anhelábamos desde la niñez ambas, que fueron tiempos difíciles en su momento, pero que el hoy verlos realizados de otra forma, vernos tan cómplices, hace que todo este proceso valga la pena. Y más como dices que se inició el proceso sin la intención de buscar este resultado, porque realmente fue algo que se dio por añadidura, diferente a lo que vinimos a buscar con el proceso de sanación, lo hace aún más enriquecedor y para mí es muy valioso. Y la verdad, te admiro muchísimo, no sabes todo lo que me has aportado de 1 año y medio para acá que tenemos siendo tan cercanas, y no tengo duda de todo lo que nos hace falta por compartir juntas y de proyectos que estoy segura que vamos a lograr juntas, y eso me llena de placer y de satisfacción y de emoción el día que eso se logre. Wow, va a ser lo máximo. Qué chido. Cuéntenos, yo también. Ahí el invitado. Muchísimas gracias. Entonces, sí, bueno. Esto es para nuestra gente. Gracias por haber compartido esto con nosotros. Y pues bueno, no le vamos a agregar más para no quitarle la inspiración. La emotividad. Gracias, Carol, por volver a venir a Catarsis a grabar. Creo que muchos se podrán identificar con este podcast de venir con los mismos papás, diferentes realidades, ¿no? Así es, creo que todos tenemos a veces conflictos con los hermanos.
Sí, bueno. definitivamente. Listo, mi querida Celi, te veo Pues, la siguiente. Iván, muchas gracias, mi un querida placer. Carito. Gracias Cuídate por mucho. la invitación, un gusto como siempre. Gracias a todos, esto fue Catarsis.